Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. A veces, uno piensa que el amor y la costumbre bastan para mantener los lazos intactos, pero la distancia va haciendo su trabajo sin que lo notemos. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Me ayuda a seguir compartiendo historias que nacen del alma. Aquella mañana de otoño, cuando decidí viajar a Madrid para sorprender a mi hija, creí que llevaba conmigo solo ilusión, pero sin saberlo, también cargaba una culpa dormida que estaba a punto de despertar. Recuerdo el sonido de las olas en Almería esa madrugada, como si el mar intentara detenerme, susurrándome algo que no supe entender. Preparé mi pequeña maleta, doblando con cuidado la blusa azul que Laura siempre decía que me hacía parecer más joven. Tomé el tren con el corazón lleno de emoción, pensando en su cara al verme aparecer por sorpresa en su puerta. No sabía que cada estación que dejaba atrás me alejaba un poco más de la calma que conocía. Mientras el tren avanzaba, me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. Las arrugas que el tiempo había dejado no me dolían tanto como la ausencia de su voz en los últimos días. Está ocupada, me repetía para no preocuparme. Pensaba que así era la vida moderna, llena de carreras, responsabilidades y silencios necesarios. Pero el alma de una madre siempre percibe lo que el cuerpo calla, y algo, en el fondo, ya me decía que algo no iba bien. Cuando llegué a Madrid, el aire era distinto, más denso, más frío. La gente caminaba con prisa, sin mirar a nadie. Yo, con mi maleta y mis flores envueltas en papel, me sentí pequeña entre tanta indiferencia. Frente al edificio de Laura, respiré hondo, contuve la emoción y sonreí. Era un gesto tonto, pero quería que el primer momento de nuestro reencuentro fuera perfecto. No sabía que tras esa puerta me esperaba el principio de mi mayor miedo. Siempre he sido una mujer de rutinas. Me levantaba temprano, incluso después de jubilarme, porque el cuerpo se acostumbra a los horarios de toda una vida. En mi casa de Almería, el sol entraba temprano por las persianas y el olor del café recién hecho llenaba la cocina. Me gustaba desayunar en silencio, escuchando a los gorriones en la terraza y mirando cómo las bugambillas del jardín se teñían de rosa con la luz del amanecer. Era una paz sencilla, de esas que uno aprende a valorar con los años. A veces, mientras regaba las plantas, me venía a la mente la voz de mis antiguos alumnos. Esos niños que ahora serían adultos con sus propios hijos. Pensar en ellos me hacía sonreír, porque, de algún modo, sentía que había dejado una pequeña huella en el mundo. La enseñanza fue siempre mi vocación, no solo mi trabajo. Me gustaba escuchar, comprender, acompañar. Creo que por eso la soledad nunca me resultó tan cruel. Aprendí a convivir con los silencios. Desde que enviudé, mi casa se había vuelto demasiado grande para una sola persona, pero no quería mudarme. Allí estaban mis recuerdos, los olores de mi vida, las risas que ya no se escuchaban. Cada habitación tenía su historia, la del dormitorio, con el perfume de mi marido aún impregnado en el armario, la del salón, donde Laura dio sus primeros pasos, la del patio, donde celebrábamos los cumpleaños con amigos y música. Todo eso era mi refugio. Laura y yo hablábamos casi todos los días al principio. Luego, con el tiempo, las llamadas se hicieron más breves, más prácticas. Estoy bien, mamá, solo cansada, me decía. Yo fingía no notar la distancia. Me decía que así era la vida moderna, que debía estar orgullosa de verla independiente y fuerte, pero, en el fondo, me dolía. Era un dolor suave, persistente, como una corriente que corre por debajo sin hacerse notar. Los domingos eran mis días preferidos. Me preparaba un guiso de lentejas, ponía música antigua y abría las ventanas para que el olor se escapara hacia la calle. Me gustaba imaginar que los vecinos, al sentirlo, pensaban en sus propias madres. Era una forma de sentirme acompañada. Después de comer, me sentaba en el sillón con un libro,
aunque a veces no leía ni una página. Mi mente viajaba a Madrid, a la voz de Laura, a sus silencios. Vivir en Almería tenía un encanto especial. El mar no era solo paisaje, era compañía. En las tardes, caminaba por el paseo marítimo, con el viento jugando con mi cabello y las gaviotas sobrevolando el horizonte. Me gustaba detenerme frente al agua y hablar con mi marido, como si aún estuviera. A Ira le contaba cosas pequeñas, que el limonero había florecido, que Laura estaba trabajando mucho, que a veces la extrañaba demasiado. Era mi manera de mantener viva su presencia. A pesar de la serenidad que mostraba, había días en que el silencio pesaba demasiado. Las noches eran largas, y el eco de mis pasos me recordaba que ya no había nadie esperándome en casa. Encendía la radio para no sentirme tan sola, y escuchaba voces que me hacían compañía. Pensaba en llamar a Laura, pero siempre temía interrumpirla. Mañana la llamo, me decía, pero ese mañana se convirtió en semanas. Cuando recibí su última videollamada, la noté distinta. Tenía ojeras, la voz más baja. Me dijo que estaba bien, que el trabajo era exigente, pero que pronto se tomaría unos días para visitarme. Le creí, o quise creerle. Después de colgar, sentí una punzada en el pecho. Algo no encajaba en su sonrisa. Era la sonrisa de alguien que intenta parecer fuerte cuando ya no puede más. En mis tardes de costura, solía hacer pequeños bordados que luego le enviaba por correo. Paños, servilletas, fundas. Me gustaba imaginarla usándolos en su piso de Madrid. Era mi forma de seguir presente en su vida, de abrazarla con cosas simples. Cada puntada llevaba un pensamiento, una oración silenciosa para que estuviera bien. Nunca me dijo si los usaba, pero tampoco importaba. El amor de una madre no necesita confirmación. Los vecinos del barrio me conocían como la maestra Elena. Siempre tenía una palabra amable, un saludo, una receta que compartir. Las mujeres más jóvenes a veces venían a pedirme consejos para sus hijos, y yo lo hacía encantada. Me gustaba sentirme útil, aunque ya no diera clases, pero al cerrar la puerta de casa, esa sensación se diluía. Entonces me enfrentaba a la realidad, la de una mujer que había entregado su vida a los demás, y que ahora aprendía a cuidar de sí misma. Los días festivos eran especialmente duros. Ver familias reunidas en los restaurantes o parejas caminando de la mano me provocaba una mezcla de ternura y tristeza. Me recordaba que, aunque tenía mucho por agradecer, también había mucho que había perdido. Me refugiaba en mis libros y en mis plantas, como si en ellos pudiera encontrar algo de sentido a tanto vacío. Mi jardín era mi mayor consuelo. Tenía jazmines, geranios y un pequeño limonero que plantamos cuando Laura tenía 10 años. Cuando florecía, el aroma invadía toda la casa, trayéndome recuerdos de aquellos veranos felices en que todo parecía eterno. A veces, al mirar sus hojas, me sorprendía hablándole como si fuera una persona. Le contaba mis miedos, mis sueños, mis culpas, y, de algún modo, me escuchaba. En las mañanas de invierno, me gustaba sentarme junto a la ventana con una manta sobre las piernas. El cielo se teñía de gris, y las olas golpeaban con fuerza. Era en esos momentos cuando más pensaba en Laura. Me preguntaba si también tendría tiempo de mirar el cielo, de respirar hondo, de detenerse un poco. La imaginaba corriendo, de un lado a otro, siempre con prisa, y sentía una punzada de nostalgia por la niña que había sido. A veces, revisaba los álbumes de fotos. Allí estaba ella, con su sonrisa desdentada, su uniforme escolar, su mirada curiosa. Yo aparecía más joven, con el cabello oscuro y los ojos llenos de vida. Me costaba reconocerme. ¿En qué momento se había pasado la vida tan rápido? Cada fotografía era una pequeña herida de amor, un recordatorio de todo lo que el tiempo se lleva sin pedir permiso. Aunque la jubilación me había dado libertad, también me enfrentó a un espejo incómodo. Ya no tenía a quién enseñar, a quién cuidar. Me costó aprender a ser dueña de mi tiempo. Al principio lo disfruté, viajé,
Pinté, cociné cosas nuevas, pero pronto el entusiasmo se desvaneció. Sin Laura cerca, todo parecía perder color. La casa estaba llena de objetos, pero vacía de propósito. En una de esas noches de insomnio, tomé la decisión de ir a verla. Fue una idea impulsiva, pero sentí que debía hacerlo. No lo planeé demasiado, simplemente supe que necesitaba abrazarla. Imaginé su sorpresa, su risa, el brillo en sus ojos. Me convencí de que sería un reencuentro alegre, una forma de recuperar el tiempo perdido. Nunca pensé que ese impulso sería el que cambiaría mi vida para siempre. Los días previos al viaje fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Preparé todo con cuidado, los billetes de tren, el alojamiento, un pequeño regalo que había comprado en el mercado artesanal. Era una bufanda tejida con hilos de lana suave, de tonos azules, como el mar de mi ciudad. Pensé que le gustaría, que la usaría en el invierno madrileño. Cada detalle era una muestra de amor. Cuando llamé para avisarle que iría, quise mantener el misterio, pero no respondió. Le dejé un mensaje de voz, breve, cariñoso. Laura, hija, tengo una sorpresa, te quiero. Esperé su respuesta durante horas, revisando el móvil una y otra vez. Pero el silencio fue absoluto. Me convencí de que estaba trabajando. Aún así, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y miré el cielo estrellado. Recordé las veces que ella me decía que, aunque estuviéramos lejos, el mismo cielo nos unía. Sonreí, aferrándome a esa idea. No sabía que, a cientos de kilómetros, ella ya estaba luchando por seguir respirando, y yo, ingenuamente, creía que la vida me estaba preparando para un reencuentro feliz. La víspera del viaje, no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles, las paredes, los retratos. Era como si presintiera algo. Le hablé a mi marido, en voz baja, frente a su foto. Cuídala, por favor, le pedí. Y al amanecer, cuando salí rumbo a Madrid, el viento soplaba con una fuerza inusual, como si el mar intentara advertirme de algo que aún no estaba lista para entender. El viaje a Madrid fue largo, pero mi mente lo hizo aún más. Cada paisaje que pasaba por la ventana era una postal de mi vida anterior: los campos dorados, las montañas a lo lejos, los pueblos que parecían dormidos. Todo tenía una belleza melancólica. Me aferré a mi bolso como si dentro llevara algo más que pertenencias. Llevaba la esperanza. Me repetía que todo saldría bien, que Laura se alegraría de verme. No tenía idea de que me dirigía al borde del abismo. Cuando llegué a la estación, el bullicio de la ciudad me golpeó como una ola fría. Gente apresurada, maletas rodando, voces entrecortadas por los altavoces. Me sentí pequeña, desorientada. Pedí un taxi y di la dirección que tenía guardada en mi móvil. Mientras avanzábamos, miraba por la ventana los edificios altos, las calles interminables, la vida que parecía correr demasiado deprisa. Madrid era un mundo ajeno, tan distinto a mi Almería tranquila. El taxi se detuvo frente al edificio moderno donde Laura vivía. Era gris, de líneas rectas, con un portero automático brillante y cámaras en la entrada. Me bajé con la maleta y respiré hondo. En mis manos, el ramo de flores que había comprado antes de salir del tren comenzaba a marchitarse. Pulsé el timbre, 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Sonreí nerviosa, pensando que tal vez estaba en el trabajo, pero algo en el silencio del lugar me resultó extraño, incómodo, como un eco que no encontraba respuesta. Esperé unos minutos y volví a intentarlo. Nada. El pasillo olía a humedad, y el buzón de Laura estaba lleno de sobres y folletos. Ese detalle me inquietó. Mi hija era ordenada, meticulosa. Jamás habría dejado que algo así pasara. Toqué la puerta con los nudillos. Suave primero, con más fuerza después. Laura, soy yo.
mamá. Mi voz temblaba, no hubo respuesta. La emoción del viaje empezó a transformarse en una inquietud que no sabía cómo nombrar. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, un hombre mayor, de cabello blanco y mirada cansada, salía del piso de enfrente. Me observó con cierta duda, como si intentara reconocerme. ¿Usted es la madre de Laura?, preguntó con un tono grave. Asentí con una sonrisa insegura. Sí, vine de Almería. Quería darle una sorpresa. El hombre frunció el ceño, bajó la mirada y suspiró. ¿No se ha enterado?, dijo. Su hija está en el hospital, en cuidados intensivos. Esa frase cayó como un golpe seco. Por un momento, el pasillo giró a mi alrededor. ¿Cómo dice?, balbuceé. Sentí el corazón desbocado, la garganta cerrada. El hombre me tomó del brazo con delicadeza, como temiendo que me desmoronara allí mismo. Tuvo un accidente hace una semana. Los médicos dicen que está muy grave. La familia del chico con el que salía estuvo viniendo. Pensé que ya sabían. No supe qué responder. Las palabras no me salían. Solo escuchaba el latido ensordecedor en mis oídos. Recuerdo que corrí sin pensar. Dejé la maleta tirada, las flores en el suelo. El hombre me gritó la dirección del hospital y apenas pude apuntarla. Tomé otro taxi con las manos temblorosas. Las calles se mezclaban. Las luces se volvían manchas. Lloraba sin darme cuenta. Intentaba llamar a alguien, pero no sabía a quién. El miedo me oprimía, el pecho como una piedra. Solo pensaba en llegar, en verla, en que todo fuera un error. Cuando crucé las puertas del hospital, el aire frío y el olor a desinfectante me golpearon de lleno. Me acerqué al mostrador de información, jadeando, con la voz quebrada. Mi hija, Laura Santamaría, me dijeron que está aquí. La enfermera levantó la vista, me observó con una mezcla de compasión y rutina. Cuidados intensivos, planta 3, habitación 314. El número se me grabó en la mente como una sentencia. Caminé por esos pasillos interminables, con el alma en vilo, sin saber si aún llegaba a tiempo. Cuando llegué a la planta de cuidados intensivos, el sonido de los monitores me atravesó como agujas. Cada pitido era una respiración prestada, un recordatorio de la fragilidad. Una enfermera joven me pidió que esperara un momento. Yo solo quería verla, tocarla, comprobar que aún estaba ahí. Mis manos temblaban, y mi corazón parecía no encontrar su ritmo. El tiempo, en aquel pasillo blanco, se volvió una tortura. Finalmente, me dejaron entrar. Laura estaba allí, conectada a tubos y rodeada de máquinas que respiraban por ella. Su piel, tan pálida, parecía casi transparente. Me acerqué despacio, con miedo de romperla con solo mirarla. Hija, susurré, pero mi voz se quebró. Toqué su mano fría, y sentí que el mundo se detenía. No podía comprender cómo aquella mujer fuerte, tan llena de vida, estaba reducida a un cuerpo inmóvil y silencioso. Un médico entró en la habitación con una carpeta en las manos. Su tono era profesional, distante. Me habló de términos médicos que apenas entendí: traumatismo craneal, coma inducido, pronóstico reservado. Cada palabra era una puñalada. Pero, va a despertar, ¿verdad?, pregunté con un hilo de voz. Él evitó mirarme. Haremos todo lo posible. Y se fue, como si acabara de informarme del clima. Me quedé sola, enfrentada a la brutalidad de su indiferencia. Pasé la noche en la sala de espera, sin cerrar los ojos. Escuchaba los pasos de los enfermeros, el murmullo de los familiares que rezaban, los sollozos contenidos. En un rincón, una máquina de café zumbaba, ajena al dolor de todos. Cada sonido se grababa en mi memoria. Me descubrí pensando en lo absurdo de todo, en cómo la vida puede cambiar en un segundo, en cómo uno puede perder el sentido sin previo aviso. Al amanecer, llamé a una antigua vecina de Almería para contarle lo sucedido. Su voz se quebró al otro lado del teléfono. ¿Y por qué no te avisaron antes?, me preguntó. No supe qué
responder. Me enteré de que la familia del exnovio de Laura había decidido no contactarme para no preocuparme. Sentí una rabia tan intensa que apenas podía respirar. ¿Quiénes eran ellos para decidir eso? ¿Cómo podían pensar que una madre preferiría la ignorancia al dolor? Cuando los Sexta llegara al hospital, los reconocí por las fotos que alguna vez vi en el móvil de Laura. La madre del chico se me acercó con gesto compasivo. No sabíamos si debíamos llamarla señora. Ella no quería molestarla. Su voz sonaba amable, pero sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Molestarme?, respondí. Soy su madre, no soy una molestia. No hubo réplica, solo silencio y miradas esquivas. Comprendí que la compasión también puede ser una forma de desprecio. En los días siguientes, me convertí en una sombra en el hospital. Nadie me explicaba nada. Los médicos pasaban de largo, y las enfermeras apenas me dirigían la palabra. Parecía que yo sobraba, que mi dolor era una incomodidad. Intentaba mantener la calma, pero por dentro me desmoronaba. Me sentía invisible, ajena al mundo moderno que había reducido las relaciones humanas a protocolos y horarios de visita. Cada día llevaba flores nuevas, aunque sabía que en cuidados intensivos no podían dejarse. Las ponía en el pasillo, junto a la ventana, como una promesa. También le hablaba, le contaba cosas pequeñas, que el mar la extrañaba, que las gaviotas seguían sobrevolando el muelle, que yo estaba allí, esperándola. No sabía si podía oírme, pero necesitaba creerlo. Era lo único que me mantenía en pie. Un enfermero joven, de mirada amable, fue el primero en tratarme con humanidad. A veces los pacientes en coma escuchan, me dijo. Háblele, dígale lo que siente. Aquella frase me devolvió un hilo de esperanza. Desde entonces, me sentaba a su lado todos los días, acariciándole el cabello, recordándole momentos felices. ¿Te acuerdas de cuando aprendiste a nadar?, le decía. Tenías miedo al principio, pero luego no querías salir del agua. Le sonreía, aunque por dentro me rompía. Cada palabra que pronunciaba era un intento desesperado de traerla de vuelta. A veces, el monitor emitía un pitido diferente y mi corazón se aceleraba. ¿Fue por mí?, me preguntaba, pero todo seguía igual. La impotencia era insoportable. En esos instantes, sentía una mezcla de fe y desesperación, de amor y culpa, porque sí, me sentía culpable, por no haber estado, por no haber notado su cansancio, por creer que todo estaba bien. Una tarde, mientras salía del hospital para tomar aire, me crucé con una enfermera que fumaba junto a la puerta. Me miró y dijo, su hija trabajaba demasiado, ¿verdad? Muchos llegan aquí por lo mismo. Asentí sin poder responder. El humo del cigarrillo me resultó insoportable y me aparté. En el fondo, sabía que tenía razón. Laura se había exigido más de lo que el cuerpo podía soportar, y yo, en mi silencio, había sido cómplice de su agotamiento. Empecé a notar cómo el mundo exterior seguía girando sin mí. Las noticias en la televisión del hospital hablaban de política, de fútbol, de moda. La vida continuaba, mientras la mía se había detenido junto a esa cama. Nadie parecía darse cuenta de que, en ese rincón del hospital, una madre estaba perdiendo su razón de existir. Era una soledad distinta a la de Almería, más fría, más cruel, una soledad que dolía en los huesos. En los pasillos, veía a otros familiares con la misma mirada perdida. Había una mujer que rezaba en voz baja, un hombre que llevaba días sin afeitarse. Nos reconocíamos sin hablar, unidos por un dolor silencioso. A veces intercambiábamos gestos de apoyo, una taza de café, una manta. En medio de tanta frialdad institucional, esos pequeños gestos eran un respiro. Aprendí que el dolor compartido no se reduce, pero se hace más soportable. Una mañana, un doctor me detuvo antes de entrar a verla. Debe prepararse, señora Santamaría. Puede que no haya cambios en los próximos días. Su tono era casi mecánico. Asentí, pero por dentro
Grité, ¿cómo puede una madre prepararse para ver morir a su hija? No existe preparación posible, no hay manual para ese tipo de miedo. Entré a la habitación y me derrumbé en silencio, apretando su mano, como si pudiera retenerla a la fuerza. Empecé a escribirle cartas. Cada una comenzaba con mi niña y terminaba con te espero. Las guardaba en una libreta azul que llevaba siempre conmigo. Eran confesiones, recuerdos, promesas. En ellas volcaba todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. A veces pensaba que, si no despertaba, al menos sabría que le hablé hasta el final. Era mi manera de mantener el vínculo, de no rendirme ante el vacío. Los médicos seguían hablando de probabilidades, de tratamientos, de plazos. Yo hablaba de amor, ellos de estadísticas, yo de esperanza. Nunca hubo diálogo real entre ambos mundos. Para ellos, Laura era un caso más. Para mí, era todo mi universo, y esa diferencia me desgarraba. Me di cuenta de que la ciencia puede sostener el cuerpo, pero solo el amor puede sostener el alma. En una de mis noches más oscuras, soñé con ella de niña. Corría por la playa con un vestido blanco, riendo. Me llamaba mamá con esa voz dulce que el tiempo había borrado. Cuando desperté, las lágrimas me empapaban la cara. Fui corriendo a su habitación y le conté el sueño. ¿Estabas feliz, mi amor? Y yo también. No supe si lo escuchó, pero el monitor marcó un leve cambio. Fue solo un instante, pero me aferré a él como si fuera una señal. Con el paso de los días, los visitantes del hospital empezaron a reconocerme. Algunos me saludaban con respeto, otros con compasión. Me convertí en la madre que no se mueve de la habitación 314. No me importaba, era mi lugar. No podía estar en otro sitio mientras ella seguía allí. Dormía en una silla, comía lo justo, y solo salía cuando las enfermeras me lo pedían. Mi vida se redujo a su respiración. Comencé a escribir en un cuaderno lo que veía, lo que sentía. Era un intento de ordenar el caos dentro de mí. Anotaba todo, el olor a cloro, el sonido del respirador, la forma en que la luz entraba por la ventana a ciertas horas. Esos detalles me mantenían anclada a la realidad, porque a veces, en medio del dolor, una necesita recordar que sigue viva. Una tarde, un sacerdote pasó por el pasillo ofreciendo palabras de consuelo. No soy especialmente religiosa, pero acepté hablar con él. Le conté lo que sentía, la culpa, la rabia, la desesperanza. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que no olvidé: no es el amor lo que causa dolor, sino su ausencia. Esa frase me acompañó desde entonces. Comprendí que, aunque Laura no despertara, mi amor seguiría sosteniéndola. Empecé a observar los pequeños cambios en su rostro, un leve movimiento de sus párpados, una mínima contracción en su mano. Los médicos decían que eran reflejos. Yo decía que era esperanza. Me negaba a creer que todo estuviera perdido. En esos gestos microscópicos encontraba motivos para seguir respirando. A veces, hablaba con las enfermeras sobre Laura. Les contaba cómo era de niña, cómo le gustaba el helado de fresa, cómo se reía hasta las lágrimas cuando veíamos películas antiguas. Ellas sonreían con amabilidad, aunque sabía que lo hacían por compasión. Pero a mí me servía. Decir su nombre, recordar su voz, era una forma de traerla de vuelta. Los días se convirtieron en semanas. Aprendí el ritmo del hospital, cuando cambiaban los turnos, cuando llegaba el médico de guardia, cuando limpiaban los pasillos. Era una rutina dentro del caos. Me movía como una sombra entre esas paredes, invisible para todos menos para ella. Y cada noche, antes de irme, le susurraba: te espero, hija, no te vayas aún. Hubo momentos en que quise rendirme, en que pensé que sería más fácil dejar de luchar, pero luego la miraba, tan frágil, tan mía, y recordaba todo lo que habíamos vivido juntas. No podía abandonarla. Una madre no abandona, así que seguí allí, día tras día, sin saber si el amor bastaría para vencer a la muerte. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana,
Recordé las veces que le dije a Laura que debía descansar, que no se exigiera tanto. Ella siempre respondía, mamá, estoy bien. Ahora entendía que no lo estaba, que su sonrisa era una máscara de cansancio, y sentí un dolor insoportable al pensar que, quizás, había aprendido de mí a callar lo que dolía. El hospital se volvió mi mundo entero. Los sonidos, las luces, las sombras, todo se mezclaba en una especie de trance. La línea entre el día y la noche se desdibujó. Vivía en un limbo donde solo existía ella. Me di cuenta de que, más allá del dolor, había una forma extraña de amor que no conocía, un amor que resiste, que se niega a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Una mañana, al mirarla, entendí que el verdadero miedo no era perderla, sino olvidarla, que el dolor, al menos, era una forma de mantenerla viva. Me prometí no permitir que el mundo la redujera a una historia triste. Ella era más que eso, era luz, era ternura, era mi razón. Y aunque el hospital me robaba la esperanza a cada minuto, mi fe en su regreso seguía intacta. Así pasaron los días, con rezos silenciosos, con lágrimas escondidas, con gestos mínimos que me mantenían de pie. Nadie podía entenderlo, pero yo lo sabía, algo en el aire había cambiado. No era solo deseo o locura, era una sensación profunda, maternal, instintiva. Mi hija aún estaba allí, esperando que la llamara de vuelta, y yo no pensaba dejar de hacerlo. Las luces del hospital parecían más frías. Aquella noche, el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el médico la llamó aparte. Elena lo siguió con un nudo en la garganta, sabiendo que nada bueno podía venir de esas palabras. Debe prepararse para lo peor, le dijo con voz grave, sin rodeos, sin compasión. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No lloró, no gritó, solo sintió un silencio interno, un vacío absoluto, como si su cuerpo hubiera dejado de pertenecerle. Volvió a la habitación de Laura en silencio. La observó, tan pálida, tan frágil, con los labios resecos y los ojos cerrados como los de una niña dormida. Se acercó y le acarició la frente con ternura, temblando. No puedes dejarme, hija, susurró, apenas audible. Recordó la primera vez que la tuvo en brazos, el olor a leche tibia, las madrugadas de fiebre, las risas, los cumpleaños, las discusiones. Todo pasaba ante ella como una película. No puedes irte sin despedirte. Elena se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Era fría, débil, pero todavía había un leve pulso. Le habló en voz baja, como solía hacerlo cuando Laura era pequeña y no podía dormir. ¿Recuerdas, hija? Te cantaba aquella canción que tanto te gustaba. Su voz tembló, pero empezó a tararear una melodía suave, entre lágrimas. Los recuerdos llenaron la habitación, y por un momento, el sonido de los monitores se mezcló con su canto. Mientras cantaba, Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Pero no era solo dolor, era una entrega total, una rendición. Aceptó que no podía controlar el destino, pero sí podía acompañar, podía estar allí, sosteniendo la mano de su hija, aunque el mundo se acabara. Esa certeza le dio una fuerza nueva, una calma extraña. La desesperación se transformó en una forma de amor absoluto. De pronto, un leve movimiento en los dedos de Laura la sobresaltó. No sabía si era un reflejo, una ilusión o una señal. ¿Laura?, preguntó con voz ahogada. No hubo respuesta, pero el monitor emitió un pitido distinto, más rápido, más vivo. Elena se levantó de golpe, con el corazón en la garganta. Doctora, venga, por favor. Creo que el personal corrió, revisaron las máquinas, tomaron notas. Nadie dijo nada claro, pero ella sintió esperanza. Las horas siguientes fueron una mezcla de fe y agotamiento. Elena no se movió de la silla, no comió, no durmió, solo miraba a su hija, hablándole entre lágrimas y promesas.
Le pidió perdón por las veces que la hizo sentir sola, por no haber notado su cansancio. Si despiertas, te juro que no me vuelvo a alejar, decía, con voz rota. Recordó las tardes en que Laura le contaba sus sueños, sus ganas de viajar, su miedo a decepcionar. Eras tan fuerte, hija, tan parecida a tu padre, y ahora entiendo que también eras frágil, como yo. Elena se abrazó a esa dualidad, comprendiendo que el amor no se trata de proteger siempre, sino de acompañar incluso en la oscuridad. El amanecer llegó con un tono rosado sobre los ventanales del hospital. El cansancio era insoportable, pero Elena no soltaba la mano de su hija. De repente, sintió un leve apretón, tan débil que creyó haberlo imaginado. «Laura, ¿me oyes?», susurró. Las lágrimas corrieron sin control. El monitor mostró una línea más firme, más constante. Algo estaba cambiando. Los médicos entraron con rapidez. «Está respondiendo», dijo una enfermera, y Elena sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Se echó a llorar, sin fuerzas, sin pudor. Cada lágrima era una liberación, un reencuentro, una plegaria cumplida. Agradeció en silencio, sin saber a quién, pero con el alma abierta. En ese instante, comprendió que no era solo Laura quien había regresado a la vida, ella también lo hacía. Después de años viviendo en la rutina, entre la soledad y la resignación, aquella noche la había transformado. El miedo la había despojado de todo lo superficial, y solo quedaba el amor más puro, el que no pide nada a cambio. Mientras veía a su hija respirar con más fuerza, supo que, pasara lo que pasara, ya nada volvería a ser igual. Los días posteriores al despertar de Laura fueron un renacer silencioso. Elena decidió quedarse en Madrid, mudarse cerca del hospital y acompañar a su hija en cada paso de la recuperación. Cada mañana, al abrir la ventana del pequeño apartamento que alquiló, sentía que el aire de la ciudad ya no le resultaba extraño, sino lleno de posibilidades. El ruido, antes implacable, ahora parecía acompañarla, un recordatorio constante de que la vida seguía, a pesar de todo. Laura despertaba débil, con la voz apagada y los ojos llenos de sorpresa. Al verla, Elena sentía que todas las noches de vigilia, los temores y las lágrimas habían valido la pena. «Mamá», susurró la joven un día, y ese sonido hizo que el corazón de Elena se llenara de una emoción que no podía contener. Se abrazaron sin palabras, comprendiendo que el amor, aunque suspendido por el tiempo y la distancia, nunca se había extinguido. Los primeros días de convivencia fueron lentos y cuidadosos. Elena aprendió a preparar comidas suaves, a acompañarla en ejercicios de rehabilitación, a medir cada gesto, cada paso. No era una madre sobreprotectora, sino presente, paciente, consciente de que cada logro de Laura era también una victoria compartida. La casa, antes impersonal, empezó a llenarse de risas, de conversaciones largas y pausadas, de gestos que recordaban la vida antes de la tragedia. A medida que Laura recuperaba fuerzas, Elena notaba cambios en sí misma. La urgencia de vivir cada instante se transformó en gratitud, y la soledad que la había acompañado en Almería se convirtió en un recuerdo lejano. Comenzó a explorar la ciudad con nuevos ojos, los parques, los cafés, las calles con sus tiendas y mercados. Madrid dejó de ser intimidante, se volvió un lugar donde podía reconstruir su vida junto a su hija. Cada tarde caminaban juntas, disfrutando del sol y de la brisa fresca que a veces se colaba entre los edificios. Elena le contaba historias de Almería, de sus paseos por la playa, de las gaviotas y el olor a sal. Laura escuchaba, sonreía, recordaba y, poco a poco, hablaba de sus propios miedos y sueños. La conversación, antes limitada a mensajes y llamadas cortas, se convirtió en un puente que sanaba heridas invisibles. Elena empezó a notar que los silencios entre ellas ya no eran tensos, sino confortables. Podían sentarse en el sofá sin necesidad de hablar, compartiendo la presencia mutua. Aquellos días le
Enseñaron que el amor no necesita demostraciones grandiosas, sino constancia, paciencia y cercanía. Cada gesto sencillo, cada mirada, cada abrazo, era un recordatorio de que podían superar cualquier distancia o adversidad. La relación madre e hija se transformó en algo más auténtico, más honesto. Elena aprendió a escuchar sin juzgar, a acompañar sin imponer. Laura, por su parte, dejó atrás la presión de aparentar fortaleza absoluta. Hablaron de lo que dolía, de lo que habían perdido, y también de lo que querían construir. Esa apertura emocional fortaleció el vínculo y lo llenó de profundidad, algo que las rutinas y la distancia habían erosionado con los años. En las noches tranquilas, antes de dormir, Elena le cantaba la vieja canción que había tarareado junto a su cama en el hospital. Laura sonreía, cerraba los ojos y la abrazaba con fuerza. Era un ritual sencillo, pero cargado de significado, una reafirmación de que estaban juntas, de que habían sobrevivido, de que el amor verdadero no se rompe, aunque se enfríe por el tiempo o la distancia. Con el tiempo, Elena se integró a la vida de Madrid, hizo nuevas amistades, retomó actividades que le apasionaban y encontró un equilibrio entre cuidar a su hija y cuidar de sí misma. Aprendió que estar presente no significa perder la propia identidad, sino construir un espacio compartido donde ambas podían florecer. La ciudad, antes extraña e intimidante, se convirtió en testigo de su resiliencia y de su renovado vínculo familiar. Al mirar a Laura dormir una tarde, Elena comprendió que la tragedia había transformado sus vidas. La distancia ya no existía como barrera. El amor verdadero se había manifestado en su forma más pura, presencia, paciencia y entrega incondicional. Y en ese silencio, mientras el sol se filtraba por la ventana, supo que la vida, aunque a veces cruel y breve, también ofrece segundas oportunidades. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio.